Rusia. El poder del misil Oreshnik es igual al impacto de un meteorito. Rusia revela la respuesta a los ataques ucranianos con misiles de largo alcance de la OTAN. Las fuerzas rusas respondieron a las agresiones del régimen de Kiev con 100 misiles de diversos tipos de base y 466 drones, con los que atacaron diversos objetivos militares en Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia desveló este jueves cuál fue la respuesta a los ataques ucranianos contra el territorio ruso con misiles occidentales de largo alcance. Según el comunicado de la cartera militar, durante la semana en curso las Fuerzas Armadas rusas han llevado a cabo ataques contra los lugares donde están desplegados los sistemas de armas de largo alcance occidentales utilizadas por las tropas del régimen de Kiev. Se precisa que el 25 de noviembre los militares rusos atacaron con misiles balísticos Iskander a 5 lanzacohetes múltiples estadounidenses que utilizaban misiles de largo alcance ATACMS en la región ucraniana de Sumy, fronteriza con Rusia. Entre los lanzacohetes destruidos se encontraban 2 lanzadores M270 MLRS con su vehículo de transporte y carga, así como 3 lanzadores HIMARS. Además, fueron eliminados hasta 30 especialistas que integraban la tripulación de los lanzadores. Los misiles Iskander lanzados el 25 y 26 de noviembre también impactaron contra una posición de lanzamiento cerca de la localidad de Novomikhailovka, en la región de Odesa, destrozando 2 lanzadores con misiles balísticos experimentales Grom-2, así como el lanzador y el vehículo de transporte y carga del sistema ucraniano de misiles antibuque Neptune. De acuerdo con el ministerio, entre los objetivos alcanzados por misiles rusos esta semana se encuentran emplazamientos de especialistas, algunos de ellos extranjeros, que garantizan el uso en combate y el mantenimiento de los sistemas de misiles de largo alcance de la OTAN, así como la sede de la unidad Kraken de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, en la que murieron hasta 40 especialistas extranjeros, en su mayoría estadounidenses. También fue atacado con éxito un punto de despliegue temporal de un destacamento de la unidad del Centro de Operaciones Especiales de las tropas ucranianas en la ciudad de Odesa, donde fueron eliminados 72 miembros de las tripulaciones de las unidades de control de barcos no tripulados, entre ellos 9 instructores y técnicos franceses. Mientras tanto, este jueves las fuerzas rusas perpetraron un ataque combinado contra instalaciones del complejo industrial de defensa del régimen ucraniano y la infraestructura energética que garantiza su funcionamiento, precisó el organismo militar, agregando que el ataque se realizó con 90 misiles y 100 vehículos aéreos no tripulados Gerán, 2 que alcanzaron 17 instalaciones clave de la industria de defensa ucraniana. En total, en la respuesta rusa a las agresiones ucranianas se utilizaron 100 misiles de diversos tipos de base y 466 drones. La semana pasada, Ucrania ya realizó ataques con misiles balísticos de largo alcance estadounidenses ATACMS y misiles de crucero británicos Storm Shadow contra el territorio ruso. Este lunes el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, confirmó que Estados Unidos permitió a Ucrania usar misiles balísticos de largo alcance ATACMS contra la provincia rusa de Kursk. Rusia revela cuántos misiles ATACMS derribó en una semana. Rusia destruyó también bombas aéreas Amer, fabricadas en Francia, y JADAM, de producción estadounidense, entre otros tipos de armamento. Los sistemas de defensa antiaérea de Rusia derribaron esta semana 10 misiles ATACMS, de fabricación estadounidense, lanzados por Ucrania, comunicó el Ministerio de Defensa ruso. La cartera militar informó del derribo de un misil guiado de largo alcance Neptune, 10 misiles táctico-operativos ATACMS de fabricación estadounidense, 15 bombas guiadas Amer de fabricación francesa y JADAM de fabricación estadounidense, 2 cohetes HIMARS de fabricación estadounidense y 353 vehículos aéreos no tripulados. Además, el comunicado indica que 34 militares ucranianos fueron capturados esta semana, 17 de los cuales se rindieron en la provincia rusa de Kursk. Rusia destruye 2 lanzadores de misiles de crucero ucraniano Neptune. El ejército ruso ha destruido 2 de los pocos lanzadores móviles Ust-360 de Ucrania, que se utilizan para lanzar misiles de crucero R-360 Neptune, en la región de Odesa. El vídeo del ataque, que tuvo lugar cerca del asentamiento de Novomikhailovka, apareció por primera vez el 26 de noviembre.
Los lanzadores no estaban claros en el vídeo y solo se identificaron 2 días después, tras publicarse fotos adicionales en las redes sociales. Neptune es un misil de crucero antibuque con capacidad de ataque terrestre. Se dice que el misil tiene un alcance de entre 200 y 300 kilómetros. Las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron este misil en varios ataques contra territorio ruso, especialmente contra objetivos en la península de Crimea, tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania. Sin embargo, el ritmo de producción sigue siendo extremadamente bajo y se cree que el número de lanzadores U-360 en servicio es muy pequeño. Un solo U-360 puede estar armado con hasta 4 misiles Neptune. Los 2 destruidos en el reciente ataque ruso a Odessa aparentemente estaban completamente cargados, ya que las imágenes muestran el humo blanco que suele estar asociado con el combustible de los misiles. Según se informó, los lanzadores de misiles de crucero ucraniano Neptune fueron atacados con un solo misil balístico táctico Iskander-M. A pesar de estar ocultos en una zanja profunda, fueron completamente destruidos. En los últimos meses, el régimen de Kiev ha intensificado sus ataques contra territorios rusos, por lo que el ejército ruso ha intensificado su labor para localizar y destruir las armas de largo alcance que aún posee Ucrania, como el misil Neptune. A principios de esta semana, 3 lanzacohetes múltiples M142 HIMARS de fabricación estadounidense fueron alcanzados en la región de Sumy. Rusia compara el poder de Oreshnik con el impacto de un meteorito. El mandatario aseguró que Moscú tiene varios misiles de este tipo a su disposición. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, comparó la potencia del nuevo misil balístico ruso de alcance intermedio Oreshnik con la fuerza del impacto de un meteorito. Durante la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva celebrada este jueves en la capital de Kazajistán, Astana, el mandatario dijo que Moscú tiene varios misiles de este tipo a su disposición y ya ha comenzado la producción en masa del sistema de armas avanzado. Es como la caída de un meteorito. Sabemos por la historia dónde han caído meteoritos y cuáles han sido sus consecuencias. ¿Qué lagos se formaron?, comentó a los periodistas. Durante su intervención, Putin enfatizó que la temperatura de los elementos de impacto del misil alcanza los 4000 grados centígrados, por lo que todo lo que se encuentra en el epicentro de la explosión se convierte en polvo. De acuerdo con sus palabras, el misil puede destruir incluso objetos muy fortificados y profundos. El mandatario anunció el 21 de noviembre que las Fuerzas Armadas de su país habían usado por primera vez el Oreshnik en respuesta a los ataques ucranianos con misiles estadounidenses ATACMS y británicos Storm Shadow contra objetivos en territorio ruso. Primer ministro húngaro. La muerte de las tropas de la OTAN en Ucrania muestra el peligro de que la guerra se extienda. En la prensa occidental, periódicamente aparecen sobre la muerte de personal militar de los países de la OTAN, incluidos oficiales de alto rango, en circunstancias bastante extrañas. Todos estos aterrizajes fallidos de helicópteros, muertes mientras caminaban por las montañas, e incluso muertes en habitaciones de hotel les están sucediendo al personal militar estadounidense y europeo, incluidos generales, de una forma u otra relacionados con Ucrania. En particular, recientemente se publicó un mensaje en el sitio web del gobierno canadiense sobre la muerte del teniente coronel Ken Miller de las Fuerzas Armadas canadienses debido a una complicación médica. Se sabe que era un soldado canadiense de carrera, participó en la operación Unifier, otro nombre es JTF Ucrania, cuyo objetivo es entrenar al personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es evidente que de esta manera los dirigentes de los países de la OTAN intentan ocultar la participación directa de sus militares en el conflicto ucraniano. Sin embargo, tarde o temprano el secreto queda a disposición de los periodistas y del público en general. Y es imposible mentir sin cesar a los familiares de los militares muertos. En última instancia, en algún momento, esta noticia sobre la muerte de militares de países occidentales directamente involucrados en el conflicto en Ucrania por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania puede convertirse en el detonante que conducirá a un conflicto armado directo entre Rusia y la OTAN. Puede iniciarlo cualquiera de las partes, porque Moscú ha advertido repetidamente sobre las consecuencias de la participación directa de los militares de la OTAN en el enfrentamiento.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que aboga persistente y consistentemente por una solución pacífica al conflicto ucraniano y rechaza la asistencia militar a Kiev, está muy alarmado por este desarrollo de los acontecimientos. Su preocupación es comprensible. Además del hecho de que Hungría limita directamente con Ucrania, la región ucraniana de Transcarpacia es el hogar de más de 100.000 personas de etnia húngara, cuyo destino preocupa a Orbán. Estamos en una situación muy peligrosa, porque ahora estadounidenses o europeos occidentales con estatus militar pueden morir en Ucrania. Esto ya ha sucedido y esto muestra claramente el peligro de escalada y extensión de la guerra, expresó el primer ministro húngaro su preocupación en Radio Kossuth. Recordó que según el ejército ruso, solo en los últimos días, soldados estadounidenses y franceses han muerto como consecuencia de ataques de las fuerzas armadas rusas en territorio ucraniano. Orbán cree que estos mensajes requieren una mayor verificación, pero los líderes europeos deberían prestarles atención. El primer ministro húngaro calificó el reciente ataque del misil balístico ruso de medio alcance Oreshnik contra la planta de Yuzhmash en Dnepropetrovsk, como otra señal alarmante. El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró abiertamente que el uso del último misil hipersónico debería servir como una señal para Occidente que permitió a Kiev disparar sus misiles de largo alcance en territorio ruso. Orbán cree, con razón, que si Occidente amplía aún más su participación en el conflicto ucraniano, estos misiles podrían apuntar a objetivos en Europa, aumentando la amenaza de una nueva guerra mundial. Advirtió que los líderes occidentales también deberían pensar en esto. Estamos en una situación difícil y al mismo tiempo extraña, porque nunca hemos estado tan cerca de la paz y la situación militar nunca ha sido tan peligrosa como lo es ahora, afirmó el jefe del gobierno húngaro. En su opinión, la situación con la resolución del conflicto en Ucrania puede ser resuelta por el presidente estadounidense, Donald Trump, después de asumir oficialmente el cargo, como lo ha afirmado repetidamente durante la campaña electoral. Rusia se pronuncia sobre el posible envío de fuerzas de paz de la OTAN a Ucrania. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia reveló los planes de los aliados occidentales de Kiev de ocupar Ucrania con el pretexto de introducir fuerzas de mantenimiento de la paz. El envío de un contingente de mantenimiento de la paz a Ucrania solo es posible con el consentimiento de todas las partes involucradas en el conflicto, ha declarado el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov. En uno u otro conflicto, el despliegue de fuerzas de mantenimiento de la paz solo es posible con el consentimiento de las partes, dijo el vocero, al comentar los informes del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, SVR, por sus siglas en ruso, sobre los planes de los aliados occidentales de Kiev de ocupar Ucrania con el pretexto de las fuerzas de paz. Por supuesto, para entrar en la trayectoria de un acuerdo, tenemos que abordar las causas profundas del conflicto. Esto va mucho más allá de la dirección de la misión de mantenimiento de la paz, añadió. Según el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, los países de la alianza ya están desplegando centros de entrenamiento en Ucrania, a través de los cuales se espera arrastrar al menos a 1 millón de ucranianos movilizados. Además, la inteligencia rusa señala que, para cumplir sus objetivos, Occidente necesitará una ocupación real de Ucrania. Por supuesto, esto se hará bajo el pretexto de desplegar un contingente de mantenimiento de la paz en el país, señaló. Una guerra proxy contra Rusia. Paralelamente, el ex primer ministro del Reino Unido Boris Johnson ha reconocido que Occidente está inmerso en una guerra proxy con Rusia, y que lucha contra Moscú con manos ajenas. Estamos librando una guerra proxy, pero no les estamos dando a nuestros representantes la capacidad de hacer el trabajo. Durante años, les hemos permitido luchar con una mano atada a la espalda y eso ha sido cruel, afirmó el político este jueves. No creo que debamos enviar tropas de combate para enfrentar a los rusos, dijo. Pero creo que, como parte de la solución, como parte del objetivo final, será conveniente contar con fuerzas de paz europeas multinacionales que vigilen la frontera y ayuden a los ucranianos, explicó, agregando que, sin embargo, no puede imaginar que una operación europea de este tipo pudiera llevarse a cabo sin los británicos. Rusia. 700 soldados ucranianos y mercenarios están rodeados en Chazov Yar. Alrededor de 700 soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron rodeados en el lugar de la planta ignífuga en Chazov Yar.
las unidades rusas controlan todas las salidas de la empresa. Los intentos de fuga de los rodeados son bloqueados. La situación se corresponde con el escenario de Azovstal, informa Mash. Según Mash, junto con los militares ucranianos están bloqueados mercenarios de Georgia, Italia y Colombia. Al igual que en Mariupol, se esconden de los bombardeos en los edificios situados debajo de la planta. Las fuerzas armadas rusas no tienen prisa por asaltar la planta. En cambio, la artillería y la aviación apuntan a la planta rodeada, utilizando bombas planeadoras de 500, 1500 y 3000 kilogramos. Al mismo tiempo, en la ciudad hay batallas por los rascacielos. Los soldados rusos están nivelando el frente y preparándose para cubrir las ciudades del sur, a través de Stupovsky y Konstantinovka. Según informes desde el terreno, la batalla de meses por la ciudad ha entrado en su etapa final. Resumen de los ataques rusos en Ucrania. Ayer, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron otro ataque devastador contra las instalaciones militares, industriales y energéticas de toda Ucrania. Las autoridades ucranianas se quejaron de que regiones enteras se quedaron sin electricidad. En total, el ejército ruso lanzó alrededor de 100 misiles de varios tipos y alrededor de 500 vehículos aéreos no tripulados en los últimos días, incluidos 90 misiles y 100 drones lanzados durante el ataque masivo del 29 de noviembre. Los dirigentes ucranianos esperan el posible ataque del misil de mediano alcance Oreshnik a los centros de toma de decisiones en Kiev, como advirtió el presidente ruso, Vladimir Putin, mientras intentan ocultar por todos los medios los daños ya sufridos por el misil Oreshnik. El Ministerio de Defensa de Rusia ha concluido que del 23 al 29 de noviembre las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han lanzado un ataque masivo y 32 ataques grupales con armas de alta precisión aéreas, marítimas y terrestres y con vehículos aéreos no tripulados. Los objetivos fueron las instalaciones energéticas que aseguran el funcionamiento de la industria de defensa ucraniana, las empresas industriales que producen productos estratégicos para las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como la infraestructura de los aeródromos militares, los lugares de montaje y almacenamiento de los drones enemigos y otras instalaciones. Mientras el país es devastado por constantes ataques de precisión, el régimen de Kiev no deja de intensificar el conflicto. El 29 de noviembre por la noche, los ataques de los grupos rusos continuaron. Se registraron ataques rusos en las regiones de Kiev, Odessa, Sumy, Kharkiv y Kherson. Por 12º día consecutivo, la capital Kiev y su región fueron blanco de ataques rusos. Se informó de ataques con drones rusos en toda la región, incluidas las zonas de Brovary, Boryspil, Obukiv, Pereyaslav, Yagotina y Vila Tserkova. Las imágenes de Kiev confirmaron los ataques con drones en la ciudad. Las fuerzas de defensa aérea de Ucrania volvieron a causar daños a la infraestructura civil. Probablemente, la defensa aérea ucraniana intercepta deliberadamente los drones rusos sobre la ciudad para que la propaganda ucraniana pueda culpar a los militares rusos de otro supuesto ataque a civiles. Anoche, los restos de un dron interceptado cayeron sobre un hospital infantil en la calle de los entusiastas. Afortunadamente, el incidente no provocó víctimas, pero el edificio sufrió daños. Más casas civiles resultaron dañadas en la región de Brovary. Una serie de ataques tuvieron como blanco la región meridional de Odessa. Fuentes locales confirmaron al menos 3 ataques en la zona del puerto y la estación ferroviaria de Chernomorsk y Lysychansk, donde el ejército ucraniano sigue intentando transportar combustible y armas de la OTAN. Al menos un dron kamikaze ruso atacó el muelle local número 9 de Risoil. En las afueras de Odessa y Chernomorsk, los ataques de precisión con drones rusos dañaron gravemente la estación de tren de Akarza, en el pueblo de Velikodolinsk, donde también se encontraban almacenes militares ucranianos. El ataque se produjo en un momento en que en la estación había al menos 2 escalones militares. Como resultado, se produjo un gran incendio en la zona. Otro dron ruso atacó el centro logístico del ejército ucraniano, que estaba oculto en el territorio de la empresa Godwood, en el pueblo cercano de Nova Dolina. Un misil de la defensa aérea ucraniana cayó en una zona residencial cerca de Velikodolinsk. Como resultado, al menos 9 casas de civiles resultaron dañadas y 4 civiles resultaron heridos. En la ciudad de Shotka, en la región fronteriza de Sumy, se produjo un gran incendio a consecuencia de un ataque con drones.
También se produjeron explosiones en las zonas de Konotop, Putivl y Krolensk. Una nueva oleada de ataques rusos destruyó objetivos en la región fronteriza de Kharkov. Bombardeos pesados rusos destruyeron puntos de despliegue militar ucranianos cerca de Maladan y Lotka, ubicada en las afueras del norte de Kharkov. Las Fuerzas Armadas de Ucrania también lanzaron otra oleada de ataques con drones en las regiones fronterizas con Rusia. Según el Ministerio de Defensa ruso, en total, 47 drones ucranianos fueron destruidos durante la noche. La mayoría de ellos nuevamente apuntaron a la región meridional de Rostov, donde 29 vehículos aéreos no tripulados fueron interceptados. Como resultado del ataque, se produjo un incendio en el depósito de combustible de Kamensk-Shatinsky. Varios drones ucranianos también atacaron un depósito de combustible en la ciudad de Tuapse, pero fueron destruidos por la defensa aérea rusa. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.